Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula La fuerza de la mansedumbre. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Bernard McGree. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Además de humildad, el apóstol Pablo nos habló de la mansedumbre. Leemos nuevamente los versículos 2 y 3 del capítulo 4 de Efesios. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra bíblica para mansedumbre no es fácil de traducir al español. Muchas traducciones usan en su lugar gentileza, bondad o humildad, y lo cierto es que estas palabras comunican cierta debilidad, pero el sentido original de la palabra mansedumbre no es el de ser alguien débil, sino el de ser alguien fuerte. Hubo dos personas en la Biblia que se destacaron por su mansedumbre. Notemos que no eran personas débiles, sino todo lo contrario. En el Antiguo Testamento está Moisés, y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo. Cuando observamos a Moisés descendiendo del monte Sinaí y quebrando con enojo las tablas de piedra de la ley que el pueblo acababa de quebrantar con su idolatría, y viendo cómo reprendió a su hermano Aarón y a los israelitas, no calificaríamos su actitud de mansedumbre, todo lo contrario. Pero Dios así lo consideró. Y cuando el Señor Jesús se dirigió al templo y expulsó a todos los que estaban allí haciendo negocios con un azote de cuerdas en su mano, ¿actuó con mansedumbre? Por supuesto que sí. Es que en la práctica el sistema del mundo muchas veces opta por una definición de mansedumbre que la convierte en un sinónimo de debilidad. Sin embargo, la Biblia describe la mansedumbre como una disposición a cumplir la voluntad de Dios. No importa cuál sea el costo. La mansedumbre consiste básicamente en inclinarse ante la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿esto significa que es correcto perder los estribos con aquellos que no se sujetan a la voluntad del Señor? No, en absoluto. Cuando Moisés quebró aquellas tablas de la ley que el mismo dedo del Señor había escrito, lo hizo para demostrarle al pueblo que lejos estaban de vivir como el pueblo santo de Dios que se suponía que era. ¿Para qué querían la ley de Dios si no estaban dispuestos a obedecerla? Así que romper las tablas y reprenderlos duramente era un acto pensado, bien pensado para llamarlos al arrepentimiento. Recordemos que en otra oportunidad el Señor sí consideró pecado el enojo de Moisés, cuando golpeó la peña con su vara, en vez de hablarle como le dijo Dios. En aquella ocasión, sus emociones estaban descontroladas. Pero en esta ocasión, sus emociones, a pesar de estar muy indignado, estaban bajo control. Y cuando el Señor Jesucristo se hizo aquel azote de cuerdas y echó a los cambistas y mercaderes del templo, por supuesto que no lo hizo bajo un ataque de ira descontrolado. Él sabía lo que hacía. Esa era su casa, porque Él es Dios, y aquellos oportunistas la habían convertido, en palabras del Señor, en una cueva de ladrones. Claro que usted también querría echar de su casa a un grupo de bribones que quisieran usurparla con malos fines. Así que mansedumbre no es debilidad, es fortaleza. Pero esa fortaleza no es una fortaleza guiada por el enojo pecaminoso o la ira violenta, sino por el Espíritu del Señor, quien mantiene nuestras emociones bajo control mientras procuramos hacer la voluntad del Señor. La verdadera mansedumbre es una fuerza interna que no se puede fingir, una fuerza que crece en la medida en que permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, equipándonos para que se cumpla la obra de Dios en y a través de nosotros. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner en su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. No se deja llevar por sus emociones, ni reacciona sin control ante una situación adversa. Más bien vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que debe hablar o hacer ante un suceso o una persona en específico.
La mansedumbre nos lleva a aceptar que lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. El manso no lucha contra la voluntad de Dios, sino que vive con la expectativa de que siempre aprenderá algo gracias a las experiencias que Dios trae a su vida. Esta actitud protege su corazón de la amargura. El manso de corazón no se enfrenta a los demás como si fueran sus enemigos. Los respeta y los valora. Tampoco se enoja contra Dios por las cosas que le pasan, sino que toma las cosas que provienen de Dios como todas buenas, sin importar si son buenas o malas según la manera de ver de este mundo. Tan solo recordemos el diálogo entre Job y su esposa, luego de que perdieron todo cuanto tenían. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Es a este tipo de actitudes como la que tuvo Job ante sus pruebas a lo que nos referimos con mansedumbre. Si usted es un hijo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, muestra esa mansedumbre de Cristo en su relación con la voluntad de Dios. Se mantiene en su eje y centrado a pesar de que la voluntad de Dios parece por momentos llevarlo a un extremo de luchas y padecimientos. O se deja llevar por sus emociones y pierde el control, incluso se enfada con Dios por las cosas que le pasan. Si usted es un hijo de Dios por la fe, muestra esa mansedumbre de Cristo en su relación con sus semejantes. ¿Es su actitud mansa hacia ellos o es el de un constante conflicto y enojo? Se enfada ante las situaciones injustas, pero también con cualquier tipo de situación, mostrando en esto una pérdida total del dominio propio. Pero si usted no es un hijo de Dios, séalo ahora mismo, poniendo toda su fe en Cristo como Salvador. Porque nunca obtendrá verdadera mansedumbre, no a menos hasta que ese Cristo, que es manso en persona y carácter, viva en usted. ¿Mostrará la mansedumbre de Cristo en este día? ¿Aceptará y buscará la voluntad de Dios por sobre todas las cosas? ¿O perderá el control de sus emociones? Incluso se enojará cuando Dios por las cosas, por las cosas que le pasan. ¿Mostrará la mansedumbre de Cristo en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la iglesia La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.